Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo domingo de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo desde 5 hasta 42. En aquel tiempo, el Señor Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sícar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana?» Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó Jesús: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla». Le dice: «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Le contestó la mujer: «No tengo marido». Le dice Jesús: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En esto has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto». Le dice Jesús: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: «Vengan a ver a un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entretanto, los discípulos lo rogaban: «Come, maestro». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo: levanten los ojos y observen los campos que ya están madurando para la cosecha.
El segador ya está recibiendo su salario y cosechando fruto para la vida eterna. Así lo celebran sembrador y segador. De este modo se cumple el refrán: uno siembra y otro cosecha. Yo los he enviado a cosechar donde no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. En aquel pueblo muchos creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó ahí 2 días, y muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. El texto evidentemente es tan precioso cuanto largo, no se puede comentarlo adecuadamente en este momentito. Entonces, a los que quieran profundizarlo más, los invito, por ejemplo, a ir a escuchar el comentario que hicimos ayer por la noche en la parroquia, que está colgado también inmediatamente atrás de este vídeo en la página Facebook de la parroquia. Ahí lo comentamos casi por 1 hora, un tiempo más adecuado. Solamente voy a tocar algunos aspectos muy esenciales. Primero, típico de la liturgia ambrosiana es que cada texto del Evangelio que leemos en estos domingos de Cuaresma se refieren a un momento del rito del bautismo, porque en la antigüedad la Iglesia utilizaba estos domingos como camino último, preparación última sintética para los catecúmenos que se preparaban a recibir el bautismo en la vigilia pascual. Así que el contexto es un contexto bautismal. El mismo evangelista Juan siempre mantiene estos 2 niveles. Por un lado, más basilar, el nivel histórico, lo que pasó concretamente en aquel evento, pero también aprovecha para convertirlo en una catequesis. En este caso hay muchos indicios, por ejemplo, el lugar Sícar, hoy en día se llama Nablus, en la época de Jesús se llamaba Sícar, pero en el Antiguo Testamento se llamaba Siquem, el lugar donde Josué hizo renovar la alianza al pueblo antes que entrara en la tierra prometida. Así que ya solo el lugar habla de alianza. Jesús ha venido para realizar la nueva y eterna alianza. Estamos al mediodía, la hora en la cual Jesús será crucificado, precisamente el momento en el cual en el templo se sacrificaban a los corderos pascuales. Jesús, auténtico cordero pascual, que por medio de su muerte y resurrección trae la vida eterna al mundo, la alianza nueva y definitiva. Luego hay la mujer que representa a su pueblo. El pueblo samaritano era hermanastro de los judíos. Antiguamente ahí vivían las tribus de hijas de José, es decir, Manase y Efraín, y pero en la época del primer exilio se habían mezclado con los invasores asirios, habían formado como un pueblo bastardo, así lo llamaban los judíos que se consideraban puro. Además que ahí se había difundido mucho la idolatría, el mismo Yahvé, que también adoraban, pero de una forma diferente, considerada idolátrica por parte del culto oficial de Jerusalén. Bueno, utilizando un poquito las metáforas proféticas, sobre todo de Oseas, este pueblo era un pueblo adúltero, precisamente como la mujer que no dice que fuera adúltera, pero había tenido 5 varones y ahora tenía uno que ni siquiera era su esposo. La ley permitía al máximo 3. Bueno, con esta mujer que se extraña que un varón judío se queda a hablar con una mujer samaritana, pero
aprovechando de su interés por el agua y jugando sobre el doble sentido, porque la mujer empieza entendiendo que Jesús está hablando del agua concreta, en cambio Jesús le está hablando del agua viva, es decir, del agua que da la vida, porque es el agua del bautismo, que tiene el poder de dar el don del Espíritu Santo, que santifica para la vida. ¿No acaso Jesús está sentado sobre el pozo, no cerca como traduce acá? De esta manera, con su alma, Jesús cubría completamente el pozo que en el Antiguo Testamento era símbolo de la vida, porque el pozo se había convertido en una metáfora de la ley para la vida del pueblo. Ahora el nuevo pozo es Jesús, que da el don del Espíritu, que a su vez se transforma en manantial dentro de cada uno de los bautizados, porque de ellos vuelve a salir el Espíritu cuando hablan, cuando dan buen testimonio al Señor Jesús. Y poco a poco Jesús logra a guiar a esta mujer a entender que Él no es un hombre cualquiera, tampoco un profeta cualquiera. Llega a intuir la mujer que podría ser el Mesías y al final su gente lo reconoce como el Salvador del mundo. Curiosamente, al contrario, los discípulos que meten la pata en este caso vienen, se extrañan que está hablando con una mujer. Sí, con la mujer que Jesús había hablado del agua, con ellos habla de la comida. Hay que notar el sarcasmo del evangelista, que dice que se extraña que está hablando de una mujer, pero subraya su cobardía, que no tienen el valor de preguntarle a Jesús por qué lo está haciendo, piensan mal, pero no se lo preguntan, y en esta actitud cerrada que tienen, no logran a entender el discurso que Jesús hace sobre la comida. Ahora, es evidente que si el agua de la cual hablaba con la mujer es símbolo del agua bautismal, es decir, del bautismo, la comida hace una clara referencia a la Eucaristía. Bueno, en este texto, el evangelista aprovecha de algo que pasó aquel día para guiarnos nosotros también dentro de un camino, invitándonos a identificarnos con la mujer, no con la dureza de corazón de los discípulos, para llegar poco a poco a entender que Jesús es el Salvador del mundo. Pero esto no sería suficiente. Para llegar a aprender, en virtud del don de su Espíritu que Él nos hace, a mirar con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque dice el evangelista que Jesús invita a los discípulos a contemplar los campos que ya están listos para la cosecha. Al contrario, no era tiempo de la cosecha física, ellos no ven nada. Eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque los discípulos parecen aquella gente que en toda época se quejan que el mundo no está listo, no está bien preparado para recibir a Jesús. Siempre hay gente que se queja que los demás faltan de fe, que no hay religión, que los jóvenes ya no tienen los valores de una vez. Los discípulos no ven nada de bueno. Jesús, al contrario, ve los campos listos para la cosecha. ¿Por qué? Porque Jesús mira con ojos de fe. Jesús tiene la misma mirada de Dios. Al final, cuando uno se queja porque no logra ver el bien que hay en el mundo, solamente se está autodenunciando de su falta de fe. En el mundo hay más bien que mal, pero mucha gente ve más el mal, que hace más ruido. Bueno, no olvidamos que si nosotros también vemos más mal que bien, no significa que el mal está triunfando. Significa que nosotros todavía somos gente de poca fe. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo siempre al Señor Jesús la gracia de dejar brotar de nosotros el don del Espíritu que nos regaló
En nuestro bautismo seguimos viviendo en paz.